SER Podcast. Hola, soy Javier Ruiz y esto es Hora 25 de los negocios. Hoy Arabia Saudí entra en Telefónica, pero el dinero saudí va mucho más allá. Telefónica cuenta con un nuevo accionista extranjero de referencia que cambia el reparto de su capital. El grupo saudí STC se ha hecho con el 9,9% de Telefónica por valor de 2.100 millones de euros. Y los saudíes destacan que es una inversión. Arabia Saudí se compra el 10% de Telefónica. Hoy todos los informativos destacan... El 9,9% en Telefónica. De hecho, Telefónica está subiendo con fuerza, lo que se traduce en que con el movimiento que va más allá de lo empresarial. Esta compra por parte de los saudíes. Arabia Saudí se ha comprado el 10%, se ha convertido en el primer accionista de Telefónica e, insisto, el movimiento va mucho más allá de Telefónica. Vamos a leer primero el movimiento en sí, Arabia Saudí después, porque ese movimiento está hecho con milímetro, medido con bisturí. Se compra no el 10%. Ese 10 podría activar la acción de oro del gobierno, el veto del gobierno, y podría frenar la operación. Así que se compra el 9,9%, para quedar justo por debajo de esa minoría de control. Y la operación, además, se rompe en dos. Cuando cualquier inversor extranjero entra en sectores sensibles para la defensa, por ejemplo, los datos, las telecomunicaciones, Telefónica lo es. Bueno, pues Arabia Saudí ha comprado el 4,9% de manera directa, para de nuevo quedar por debajo de ese límite, y otro 5% adicional en derechos de voto. Así que la operación está diseñada para evitar un posible veto del gobierno, el uso de la acción de oro. Hoy el Ejecutivo dice va a analizarlo. Estamos analizando todos los elementos que determinan la aplicación de esos mecanismos, el sector de actividad, su relación con la seguridad y la defensa de España, la participación en el capital, el ejercicio de los derechos de voto y la participación en el Consejo de Administración. Y Arabia Saudí dice dos cosas. En un comunicado a la CNMV, STC, que es parte de un fondo soberano, es decir, es la corona de Arabia Saudí, dice, primero, que no pretende comprar toda Telefónica. Literalmente lo que le lanza es un mensaje al gobierno diciendo, abre comillas, no tenemos intención de adquirir el control o la participación mayoritaria de Telefónica. Y segundo, le lanza un mensaje a la propia cúpula de la compañía. Dice, la inversión refleja la confianza de STC Group en el equipo directivo de Telefónica, su estrategia y su capacidad de crear valor. Su presidente, el de Telefónica, Payete, ha volado de momento a un país que dice esta es una operación que tiene sentido dentro de su entrada en redes de telecomunicaciones. From our perspective, the journey has started already. We adopted a strategy for the last 5 years. Es Olayan Al-Wetaid, es el CEO de esta compañía que compra Telefónica y que literalmente dispone de una capitalización bursátil de 49.000 millones. Gastar 2.100 en Telefónica es una gota en un mar de dinero saudí. Very good way, and now KSA is topping the world in terms of speeds and in terms of connectivity. El temor en esta operación es doble. Primero, porque es una dictadura que va a controlar la primera empresa de telecomunicaciones del país, al menos la posición de ese 9,99%. Y segundo, porque se va a sentar en un consejo de administración en el que va a tratar los datos que custodia Telefónica, los datos de telecomunicaciones y tráfico de los españoles. Ese es exactamente el temor que ha expresado la vicepresidenta Yolanda Díaz, la vicepresidenta Nadia Calviño. La empresa se ha puesto en contacto con el gobierno ayer y ha transmitido el carácter expresaba amistoso su de la sorpresa operación. porque esto fue descubierto y comunicado ayer, Proceder a la toma de control tanto de la a ella empresa. como al líder de la oposición. Bien, ayer me comunicó el señor Payete ese hecho. Estaba en Estados Unidos. Le contesté a su mensaje, se va a concretar exactamente cómo se hace esa entrada. Y yo Así que ahora mismo lo que hay es dos planos de lectura en todo esto. Primero y fundamental, el de Telefónica en sí, y luego el del dinero saudí y lo que Arabia Saudí implica en todo esto. Movimiento primero, Sara Carbonell, consejera delegada de CMC Markets. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Esto para Telefónica qué significa? ¿2.100 millones de inyección para su plan hasta 2026?
Bueno, pues efectivamente. Es verdad que para la compañía no es mala noticia, es buena noticia. El mercado, de hecho, sobre todo cuando nos hemos levantado esta mañana, se lo ha tomado bien. Al final ha acabado, dejando vela roja, pero abierto con un gap alcista, ¿no? Bastante importante. Entonces, yo creo que para los que son accionistas o los oyentes que nos están escuchando, no deben de estar preocupados, no debe suponer un gran cambio, pero es verdad que tenemos que ver un poco más, sobre todo cuáles son las perspectivas de futuro o qué es lo que significa esta irrupción de este grupo saudí, si es que pretenden tener más control aparte de ese 9,9%, ¿no? Eso es lo importante ya a nivel, más institucional, pero sí. Porque en lo corporativo, perdóneme, la cuestión fundamental ahora es: esto es una toma financiera y en principio esto no cambia los planes de la compañía, ¿o sí? No, en principio no, ese es el mensaje. Lo que pasa es que por eso digo que hay que saber un poco más, porque no se tenía mucha información sobre este tema, ¿no? La adquisición se va a llevar a cabo mediante compra de acciones representativas y luego, de otros instrumentos financieros, es decir, se va a hacer como si dijéramos mitad y mitad, ¿no? Sí. Pero aquí lo que hay que ver es si en un futuro, por ejemplo, alguien de este grupo va a pertenecer o va a tomar el control de alguna manera en la toma de decisiones o en el equipo directivo, que es donde a lo mejor podría haber un cambio de estrategia que personalmente yo no creo. Por eso decía al principio que para el inversor que nos está escuchando y es accionista de Telefónica, yo creo que no deberían estar preocupados y que no va a significar un cambio en la estrategia. Pero ojo que no deja de ser la entrada importante, de un porcentaje bastante importante de un grupo completamente nuevo. Pues Sara Carbonell, consejera delegada de CMC Markets, gracias por la lectura de la operación aquí en la SER. Un abrazo. Un abrazo. ¿Por qué preocupa esta operación? ¿Por qué preocupa Arabia Saudí? Arabia Saudí es un régimen con vínculos con el terrorismo internacional. De hecho, es el régimen al que se acusa de haber financiado el 11S. 5 de los 6 terroristas eran saudíes. Ninguno era afgano, se invadió Afganistán. Ninguno era iraquí, se invadió Irak. Y es una dictadura que tiene una pena de muerte instaurada, mujeres, homosexuales, minorías absolutamente perseguidas y, sobre todo, un último incidente. Bin Salman, el príncipe saudí, ordenó el descuartizamiento de Jamal Khashoggi, el periodista del Washington Post. Sin que haya pasado nada. Más que un choque de puños entre Biden y Bin Salman. Arabia Saudí está entrando en todo absolutamente, y tiene un plan hasta 2030 para ir comprando absolutamente de todo. No solamente, primero, lo visto, telecomunicaciones, 10% de Telefónica, 15% de Vodafone. No solamente esto. Siguiente capítulo, banca. Se compró un 9,99% de Credit Suisse antes de arruinar el banco, porque hizo una declaración, el responsable, Al-Qudari, decía que no iban a rescatar a Credit Suisse. The answer is absolutely not. Absolutamente no. Y aquello provocó la caída de Credit Suisse hasta el punto de que tuvo que ser absorbido por el otro banco suizo, por UBS. It's a sad day for you and for us too. I can understand the bitterness, the anger and the shock of all those. Anunciado así, insisto, Arabia Saudí entró en telecomunicaciones, Arabia Saudí ha entrado en banca, pero sobre todo, Arabia Saudí ha entrado en el mundo del fútbol, comprándose aquí en España, comisiones mediante, la Supercopa de España. La anunciaba Rubiales. Las 3 próximas ediciones serán en Arabia Saudí y creo que es importante también porque una de las cosas que los jugadores nos pedían es que, ya que salíamos de España... Supercopa de España, jugada en Arabia Saudí. Se ha comprado competiciones y se ha comprado jugador a jugador. Benzema. Thank you so much. And I just want to say, que hablaba en árabe y que
ha sido solo el principio, porque se ha comprado Arabia Saudí con la chequera que tiene lo que nadie puede pagar. Por ejemplo, a un Cristiano Ronaldo al que se le pagan 200 millones de euros por año. Well, so far feeling very good. I'm so proud to make this big decision in my 200 millones por año significa que Cristiano cobra de Arabia Saudí 15 millones al mes. It's done. I won Porque entendamos la cifra, $500,000 de euros al día. Ese es el sueldo que Arabia Saudí puede pagar a Cristiano Ronaldo. New challenge, as you mentioned, in Asia. Y no solamente está comprando a más o menos viejas glorias. Benzema, Cristiano, acaba de fichar a Gabri Veiga, del Celta, 21 años, que debutaba y en 6 minutos marcaba. 31 عام 236 مباراة مع السيتي والهدف الأول جول الله عليك أهلاوي. Pese a que su equipo perdió 5-1, pero cobra 12 millones de euros al año. La ficha del jugador del Celta es 30 veces la que podría pagarle cualquier club español, en el que estaba, entre otros. Así que nombres como Ancelotti han llegado a decir: hay que frenar el dinero saudí, por lo menos en el fútbol. Fútbol, de momento, en Arabia ofrece mucho más dinero que el fútbol europeo. Esto es un hecho. Cada uno puede hacer... Arabia Saudí se ha comprado las telecomunicaciones, se ha comprado la banca, se ha comprado el fútbol. Tienen que evaluar bien este tema y tomar las decisiones necesarias para equilibrar... Pero lo que ha comprado realmente es el golf. Jugador a jugador. La historia arranca con Phil Mickelson, uno de los grandes nombres del golf, que dice: sí, da miedo tener estas compañías. Ejecutan a gente por ser homosexual. Les estoy leyendo literalmente la declaración de Mickelson. Pero, ¿por qué asociarse con ellos? Porque se puede cambiar cómo funciona el mundo del golf. Cuando Mickelson dice esto, el mundo del golf entero se le echó encima. Richard McEvoy, uno de los grandes nombres, decía decepcionante y muchas cosas más. I thought they were naive, selfish, ignorante, egoísta. Ignorant, a lot of words to describe that. Muchas palabras para describirlo, simplemente decepcionante y triste, decía. Pero Arabia Saudí ha ido comprando uno a uno las voluntades y las fichas de jugadores que trabajaban en la PGA, en la gran liga del golf mundial, y que se han cambiado a la liga del golf árabe. Hasta tal punto que PGA y la liga árabe se han fusionado. PGA Tour, DP World Tour, and Live Golf announced a new formed commercial entity to form one new massive commercial y en el que nombre a nombre han ido cayendo todos hasta el número 1, hasta Jon Rahm. Well, there's a lot of not answered questions, and it's tough when it's, as the week before a major. I mean, I'm trying not to... Telecomunicaciones, banca, fútbol, golf y cómo contamos y vivimos y disfrutamos todo esto. Porque Arabia Saudí ha entrado también en cómo aprenden todo esto los niños. EA Sports, los videojuegos, están en su porción mayoritaria en manos de capital saudí. Arabia Saudí tiene el 8,99% de EA Sports. EA Sports, el fabricante de la FIFA. Hello and welcome to the FIFA 23 reveal trailer. I'm Derek Ray and alongside me is Stuart Robson. Thanks, Derek. Well, you can really feel the sense of anticipation. Pero es que el capital saudí es también el mayor accionista extranjero de Nintendo, tiene el 9% prácticamente, y la participación mayoritaria en Activision Blizzard, el principal creador de videojuegos del planeta. Y no solo ha entrado en los videojuegos, ha entrado también en los eSports, en los deportes electrónicos. Lo decía el presidente y el príncipe Faisal, diciendo que quería ver sector mejorar. I would like to see, better production. Production was great. I have no issues with the production, but I want to push the boundaries a little bit more. El dinero saudí ha entrado tanto, en tantas partes, que ha llegado incluso al mundo académico, hasta el punto de que hace apenas un mes el diario El País publicaba el escándalo sobre cómo algunos
académicos españoles están cobrando para domiciliar sus investigaciones en Arabia Saudí, para incrementar la puntuación de las investigaciones saudíes, algo que el entonces ministro decía hay que analizar y estudiar. Estamos en contacto con el Ministerio de Ciencia, porque esto compete a los dos ministerios, para poder ver primero cuál es la dimensión del problema, ¿no? Es decir, si esto ha salido en medios, hemos visto que afecta a unos elementos concretos. Es evidente que hay una mala utilización de los criterios numéricos a la hora Todo de esto es dónde ha entrado el dinero saudí. Pablo Morán, jefe de internacional de la cadena SER. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Hola, Javier, buenas noches. Jordi Fábrega, subdirector de Economía. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Vamos con las perspectivas de las dos cuestiones. Primero la política y luego la económica, porque hay hoy informe del Fondo Monetario. Y el Fondo Monetario dice, Jordi, que el dinero saudí y la economía saudí va a mejor, es decir, que esta lluvia de millones y esta entrada en distintos sectores puede ir a más. Sí, el Fondo Monetario ha publicado, como dice, su informe anual sobre la economía de Arabia Saudí, un informe muy positivo y muy elogioso. En el apartado de previsiones apunta que la economía del país crecerá este año, es verdad que menos que el anterior por los recortes de producción de petróleo que ha anunciado el país. El año pasado Arabia Saudí creció más de un 8%, este año se espera que no llegue al 2%, pero la percepción global es muy positiva. De hecho, el informe, como digo, elogia el trabajo del país para diversificar sus fuentes de ingresos, para no depender tanto del petróleo y de la evolución de su precio. De hecho, el fondo, los investigadores que han mandado a Arabia Saudí para realizar este informe, resaltan, por ejemplo, la solidez del sistema bancario del país, sus proyectos de futuro para ir hacia una economía menos contaminada, su diversificación de inversiones tanto dentro como fuera de Arabia Saudí. Así que es un informe elogioso en el que destaca que la economía y la gobernanza del país está mejorando. Pablo, esto con una economía que puede estar mejorando, pero con un régimen político que tiene una enorme lista de déficits. Claro, pero todas estas inversiones que estamos contando y relatando a los oyentes, Javier, tienen un objetivo principal, que es cambiar esa imagen y mejorar la reputación del país a golpe de talonario. Arabia Saudí quiere ser un actor importante, influyente en el actual mundo multipolar. Por ejemplo, ¿tú has oído hablar alguna vez de NEOM? NEOM es esto. Now, a revolution in civilization is taking place. NEOM es la ciudad futurista que proyecta Arabia Saudí en pleno desierto. Es una megacivilización sostenible pensada para que vivan en ella 9 millones de personas. The line is 500 meters tall. 200 meters wide. Un proyecto de ciudad que ocuparía más de 150 kilómetros en línea recta, que representa lo que el reino saudí quiere ser en el futuro. Un país moderno, dinámico, tecnológicamente avanzado. Un país, en definitiva, que deje de ser solo la gasolinera del mundo y se gane, como decía, otra reputación en la que efectivamente siguen pesando las graves violaciones de derechos humanos que se cometen en el Estado saudí, donde, tú lo recordabas bien, sigue vigente y se sigue aplicando, como en pocos sitios, la pena de muerte. Una de las últimas polémicas, una de las últimas denuncias de las organizaciones de defensa de los derechos humanos es una condena contra un profesor jubilado que criticó al gobierno. Y hay muchos casos así parecidos. El caso es que Riad ya está desarrollando un plan para cambiar todo esto. Ese proyecto está plasmado en el Plan Visión 2030, que no es más que una estrategia general para diversificar su economía y que dirige precisamente el príncipe bin Salman. Riad busca más peso e influencia también en Oriente Medio, con otras iniciativas como la búsqueda de paz en Yemen, el restablecimiento de las relaciones con Irán o la mediación con Ucrania. De hecho, invitó este verano a Zelensky a una cumbre internacional en Riad. Jordi, Pablo, gracias a los dos. Hasta luego. Aizam Amirad Fernández, investigador principal del Real Instituto Elcano. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Qué está buscando Arabia Saudí con estas entradas de capital? ¿Está buscando rentabilidad o está buscando respetabilidad? Se buscan varias cosas. Se busca, por un lado, rentabilidad económica a partir de unas inversiones que consideran les van a venir bien. Buscan también tener acceso a sectores estratégicos en el exterior que les permitan adquirir conocimientos, tecnología, en sectores como en este caso las telecomunicaciones, tecnologías digitales. Y luego también lo que se busca es proyectar poder, es una cuestión de prestigio, de imagen, y al mismo tiempo elevar el coste de que se tomen medidas en otros países que sean contrarias a los deseos
de los dirigentes saudíes y concretamente de el sistema que está centrado en la persona del hombre fuerte del reino, que es el príncipe heredero Mohammed bin Salman. Pero entrar en este sector, en el sector de las telecomunicaciones, que es sensible para la defensa, China ya lo ha intentado y a China se le ha cerrado el paso. Y entrar así, por sorpresa y con este 10% en el caso de España, ¿puede provocar el efecto contrario? ¿Hay cautelas entre los gobiernos a este capital o no? Bueno, cuando se hace por sorpresa, evidentemente genera una primera sensación de no saber muy bien por qué no se ha comunicado, no se han dado señales, ¿no?, como se hace en otras ocasiones. Lo que esto refleja también es el estilo, la forma de tomar decisiones en Arabia Saudí, que tiene un sistema de toma de decisiones hiperpersonalista. El príncipe heredero, que es quien lleva los designios del país y quien ha puesto en marcha estos planes de reforma y transformación del reino, siempre desde arriba, ¿no? Los planes vienen dados desde su entorno inmediato, pues parece como que a veces las decisiones se toman porque se dice hágase y luego los que tienen que hacerlo en Arabia Saudí lo hacen. En ocasiones esto pues lleva a decisiones no bien medidas o que luego a veces tienen que recular. Doy un ejemplo. Hace unos años Arabia Saudí intentó llevarse la sede de la Organización Internacional del Turismo, que está en Madrid, como agencia de Naciones Unidas, llevárselo a Riad, un país no precisamente abierto al turismo, y se hizo en modo casi de OPA. En la asamblea se intentó conseguir los votos por distintos medios, como se puede uno imaginar, de los países para que eso ocurriera, y al final, bueno, pues hubo que hacer mucho diálogo político con los saudíes, siempre con perfil bajo, para que se retiraran de esa operación que no se entendía. Y esto, bueno, pues no sabemos en qué quedará, pero parece llamativo que no haya habido una comunicación previa con tiempo suficiente. Cuando Arabia Saudí toma posiciones, ¿Arabia Saudí las toma para estar o las toma para mandar? Desconozco las intenciones de los dirigentes saudíes en este caso concreto, pero no olvidemos cuál es la forma de funcionar dentro del país y sobre todo que hablamos de una empresa de telecomunicaciones saudí que pertenece al Estado, que está controlada por el Estado. Y el Estado en Arabia Saudí ya lo dice el nombre del país, el nombre oficial, Saudí, es la familia, es la dinastía gobernante, Al Saud, y al final el Estado, pues estos puestos están en manos de la familia. De hecho, son príncipes, en este caso, pues el que dirige esta compañía, que es la que ha hecho pues la compra de este porcentaje importante de Telefónica. O sea que al final, tal y como se toman las decisiones en Arabia Saudí, bueno, pues a veces cabe esperar que no solamente se trate de estar, cabe esperar que igual, ya que se hace este gasto y pues también quieran, aparte de estar, seguramente decidir. Y esto se verá con el tiempo y veremos cómo evoluciona pues esta operación que, bueno, pues no deja de ser chocante por la forma en que se ha hecho. Haitham Amirad Fernández, investigador principal del Real Instituto Elcano, gracias por estar aquí en la SER. Un abrazo. Muchas gracias. Buenas noches. Este es el alcance del dinero saudí, por esto preocupa esta operación, no es solo Arabia Saudí. من قطر من بلاد العرب أرحب بالجميع. Qatar presentaba así el Mundial de Fútbol 2022. 2022. Qatar, Dubái y otros países, los petrodólares han entrado hasta este punto. Así que hoy radiografía del dinero saudí. Hora 25 de los negocios, cerramos. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.